Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos ya finalizando el mes de septiembre, 29 del mes de septiembre de este año 2020. Confiando en el Señor, esperando en Dios, ¿qué más podemos hacer? No nos queda más que rendirnos a Él. Nada en esta vida es seguro, todo puede pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso estamos en nuestra lectura bíblica diaria y en este caso, en nuestro devocional, estamos en el libro de Génesis capítulo 9. Y dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Este capítulo 9 habla del pacto que Dios hizo con el hombre, en este caso con Noé. Un sello, un mandato, una responsabilidad, apertura de leyes que ahora se establecen de manera muy clara, no que antes no haya habido esto. Los principios de Dios nunca cambian. Las reglas pueden ser cambiadas de tiempo en tiempo. Él comienza a decirles que sean fructíferos, que el propósito de Dios es el crecimiento, que se expandan alrededor de la tierra. En nuestras lecturas consiguientes vamos a ir entendiendo cuánto esto puede afectar o pudo afectar al mundo en su determinado tiempo. Pero también es acá donde se dan los primeros mandatos y se ven que de alguna manera los animales no podían ya juntarse con los seres humanos muy natural, sino que el temor habría de estar sobre ellos constantemente. Y también está el mandato de no comer o consumir la sangre de un animal. Esto es interesante, ¿no? De hecho, más adelante, cuando se establecen leyes rígidas específicamente para el pueblo de Israel, se vuelve a establecer este tema sobre el no consumir sangre. Y cualquiera podría decir: antes de la ley vino este principio. Es por eso que algunos creyentes, quizás una gran parte de los cristianos del mundo, no consumen la sangre de animales.
Pero también acá está el hecho de que el Señor exige sobre la sangre de un inocente, inclusive en un animal, ¿no? Si un animal mata a un hombre, puede ser un perro, un felino, qué sé yo, este debe morir. Es interesante que esto no es algo antiguo, y que no tenga ninguna aplicación hoy. Y no significa que los jueces hayan leído la Biblia para determinar esto, pero se cumple hasta el día de hoy. El can que lastima o mata a un ser humano, por juicio deberá morir. Estoy hablando de las leyes actuales. Pasa lo mismo en el mundo entero. Si un felino en un zoológico afecta, daña o mata a un ser humano, debe morir. No se atribuye a que ese animal no tenía sabiduría, qué sé yo. Es un tema de leyes. Pero lo mismo también habla del ser humano. En otras palabras, que el Señor no toma por inocente a alguien que ha matado a alguien. Más adelante en el futuro, ya en el tiempo de la ley, Dios establece ciudades de refugio de aquellos que mataron a alguien por accidente, vale decir, en el trabajo o cosas así. Esas ciudades eran lugares donde ellos se escondían, y mientras estaban allí, el vengador, que significan los parientes del fallecido, podían hacer o podían matarlo a él. Pero mientras estaban allí, no los podían tocar. Si salían, sí. Entonces, eso es muy interesante acá. Los mandatos de juicio desde un tiempo, de la muerte de los que matan a una vida, también tenían que pagar con su vida. Así que no era una cosa tan fácil de hacer o tomar estos juicios radicales. Y cuando miramos nuestro país y nos damos cuenta que a veces hay casos de los que nos enteramos que parece que la muerte es lo último y lo único que podría parar esa maldad. En fin, no vamos a decir qué es lo que debería ser en cuanto a la ley de nuestro país, pero es interesante ver que en la palabra de Dios esto ya se había establecido al principio. Y como cristianos, según la ley de la gracia, nos damos cuenta que toda persona tiene la posibilidad de rehacer su vida, y eso también se refleja en nuestras leyes presentes. Ahora también le dice que también los alimentos, vale decir, que podría comer Noé y su familia, serían también los animales puros o los permitidos. Entonces les dice, se les he dado como alimento, así como los granos, les he dado a ustedes el alimento de la carne, pero no la carne con su sangre. Wow, interesante. Es que la carne con la sangre podría ser tóxico si la sangre se distribuye entre la carne. Por eso que todos los que matan animales para vender, literalmente tienen que hacerlo desangrar. De otra manera podría perjudicar al ser humano. Es muy importante denotar esto. Sin embargo, mucha gente que ha empezado con nuevas tradiciones y culturas, como los veganos, por ejemplo, atribuyen bíblicamente a que Dios nunca estableció comer la carne, y siempre tratan de decir, demuéstrame en la Biblia donde Dios dijo que el hombre podía comer carne. Y aquí está, se los vuelvo a leer en el versículo 3, 4, dice así, ¿no? Desde el versículo 2 vamos a leer: todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Miren lo que dice ahí el versículo 3, el versículo 2 y 3 de Génesis capítulo 9. Bueno, entonces tal vez alguien que quiera espiritualizar el estilo de la vida vegana podría decir que esto ha sido dado durante la caída, que mientras el hombre vivía en el huerto antes del pecado, no comía carne, entonces eso debería ocurrir hoy. Y la verdad es que sí, en el huerto no había un animal que había muerto.
De hecho, se analiza el cuerpo humano y algunos dicen se asemeja al mono, porque y también sus dientes de acuerdo a la necesidad. Vale decir, el hombre tiene, sí, bien tiene las cuatro dentaduras importantes para un buen mordisco, ¿no? Tiene que ver con, en los animales son los colmillos, pero para nosotros son los caninos. Estos determinan, por ejemplo, tener que morder fuerte ciertas cosas que tengan que ver con el alimento, obviamente. No tenemos grandes como para poder comer un animal o carne roja totalmente cruda. Tampoco no lo tenemos. Entonces esto significa que hay un uso. Las manos, nuestra forma de las manos no tienen garras como las de los animales. Entonces dice que nuestras manos están diseñadas para ser frutívoras. Vale decir, poder sacar de un árbol un fruto y poderlo consumir. Los dientes están capacitados para ello. Pero si nosotros nos mantenemos tan solamente en ese conocimiento, diríamos que no podríamos comer carne. Entonces los veganos dicen que deberíamos volver a ese estado natural. Pero fíjense que el hombre es caído, no podemos volver a la parte espiritual en el sentido de estar otra vez fuera del alcance de la maldición, porque ahí puede haber una equivocación en la interpretación de las escrituras cuando decimos que cuando nacemos de nuevo, literalmente volvemos al estado original. Y la verdad es que en el lado espiritual sí, pero no en el lado físico. Seguirá habiendo enfermedades, un cristiano se seguirá enfermando. El coronavirus ha tocado a muchos cristianos y también pastores. Entonces no se puede decir que al nacer de nuevo tenemos que volver a la vida original en el sentido físico. En este caso nadie tendría que morir también, no tendría que haber vejez, pero las hay. Son temas de la carne, son temas, cuando digo la carne en este momento, hablo del aspecto material de la vida y las consecuencias que no han sido revocadas hasta que Cristo vuelva pronto. Por lo tanto, no debemos hacer interpretaciones antojadizas sobre el tema. Ahora, la palabra de Dios dice, si alguien no quiere comer carne, que no coma, pero que no se obligue y se instituya a otros el no comerlo como si fuera la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Esto es muy importante sobre la supervivencia humana. Así que les animamos a comer un poco más de verduras, obviamente, y no consumir, porque te pones a pensar. En este tiempo he estado analizando mucho sobre lo que sería de nuestra vida si se cortara, por ejemplo, la energía eléctrica por alguna situación, algún suceso natural o qué sé yo, que estuviéramos tan solamente 3 meses sin electricidad. Imagínate, no podríamos guardar nuestra carne como solemos hacerlo. Tendríamos que comprar para el día. Eso significa cada día ir a comprar. Imagínense las filas que va a haber, y tampoco podemos guardar porque se puede podrir. Tendríamos que comprar cada día para comer cada día. Quizás decidiríamos no comer cada día. Bueno, en las áreas rurales, la gente que vive en una familia pequeña no puede matar un cordero y comerlo todos ese mismo día, a no ser que sea un corderito pequeño. Tienen que hacer charque, o sea, planifican. Entonces comen la carne de tiempo en tiempo. Eso es lo que pasaba en el pasado. Hay un principio en eso, ¿no? Si podemos comer carne de tiempo en tiempo o en porciones reducidas, sería mucho más saludable. Tampoco significa cortarlo, obviamente que no. Es muy importante ese alimento. Y el problema es que si bien antes comían de tiempo en tiempo, pero caminaban grandes distancias, hoy comemos seguido y en abundancia y caminamos poco. Entonces hay un desajuste, hay enfermedades, y más con esta pandemia que estuvimos encerrados en casa sin poder caminar. Y bueno, son una serie de complicaciones que al analizar frente a la palabra nos damos cuenta lo que Dios quisiera y debiera de esta situación en particular. Más adelante nos habla del pacto, que Dios no destruiría más la tierra por diluvio, pero la palabra nos refleja que sí será esta vez el juicio por fuego. Si los sucesos naturales de inundación en el mundo no volvieran a ocurrir, no significa que no hayan lluvias torrenciales que tal vez quitaran inclusive vidas,
pero no un juicio universal, como se lo llama así, en todo el mundo. Dios da un pacto y dice, voy a demostrarles a través de mi pacto en este momento, a través del arco iris. Un símbolo que ha sido usado por grupos que detractaron su reconocimiento de la existencia de Dios y su rebeldía en contra de Dios, lamentablemente. Sin embargo, en la palabra de Dios, el arco iris refleja esa promesa de que Dios no destruiría. Hasta el día de hoy, aunque son elementos físicos y químicos que suceden en ese tiempo, con la explicación de cómo ocurren en el cambio entre las nubes, la luz, cómo estos se filtran, en fin, pero cada vez que vemos esto nos acordamos de que Dios dijo, no destruiré al mundo otra vez de la misma manera. Este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra, dijo el Señor. Pensemos bien en cómo nos manejamos en los alimentos, en nuestra aplicación personal. Pensemos bien que cuando Dios promete algo lo cumple. Pensemos que cuando hay muerte hay justicia, y a veces cuando el hombre no juzga bien, Dios igual ejecuta su juicio de maneras que nosotros no podemos entender, así que nadie queda impune en la tierra. Aunque aparentemente pareciera que algunas personas se salvan de todo lo que hacen, pero Dios siempre tiene el control. Uno puede salir libre de cualquier juicio haciendo cosas malas, pero eso se le va a cargar en otro asunto, en temas de salud, puede ser accidentes, puede ser que le vaya mal, o aunque tenga plata, viva una vida sin paz. Dios sabe cómo, excepto si la persona se humilla, se arrepiente. Dios siempre tiene, mientras el hombre tenga aliento, siempre puede perdonarle. No cuando el hombre quiera confesar y sentirse mejor, no. Cuando el hombre reconozca su pecado y tome un rumbo contrario a lo que estaba viviendo. A eso se llama arrepentimiento. Cuando esto sucede, entonces Dios puede hacer realmente una vida nueva con esa persona. Qué tremendo. Oremos un momento. Padre, agradecidos estamos a ti por tus promesas, entendemos tus juicios. Nos estás hablando de mayordomía, inclusive en nuestros alimentos. Guíanos, Señor, en este tiempo, guíanos en este día. Danos sabiduría para caminar como tú quieres. El anhelo de nuestro corazón es hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les habla el pastor Joel Cuellar desde Sucre, capital de Bolivia. Que tengan un día muy bendecido.